Hola a todos. En estas semanas se ha hablado mucho de la sonda solar Parker porque la NASA contaba hace solo unos días que ha conseguido tocar el Sol, tocar entre comillas en cuanto a que la sonda no ha tocado la superficie del Sol, ni mucho menos, no ha llegado a la fotosfera, pero sí se ha adentrado en la corona y es muy importante porque por primera vez se va a poder estudiar la corona con mediciones in situ, no solo con suposiciones desde la Tierra y con las observaciones que se pueden conseguir desde la Tierra, y es algo que resulta muy útil y muy interesante porque uno de los objetivos de la sonda solar Parker es conseguir entender cuál es el origen del viento solar, y lo que se quiere es poder entender mejor el Sol, porque a fin de cuentas la actividad solar es algo que afecta a la Tierra en forma de la actividad que vemos como auroras o las tormentas solares que pueden afectar a la infraestructura que tenemos en el espacio, es decir, a los satélites, por lo que todo lo que sea entender mejor el Sol va a ser muy útil. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de qué es lo que ha observado la sonda solar Parker, qué es lo que se ha entendido y qué es lo que le espera, porque su viaje no ha terminado aquí, ni mucho menos, todavía quedan años de misión. Hay que decir que esto es noticia ahora gracias a dos estudios que se han publicado repasando los datos de la sonda solar Parker, pero en realidad la visita a la corona no se ha producido a finales de 2021, sino que tuvo lugar en el vuelo que se llevó a cabo el 28 de abril. En aquella ocasión la sonda solar Parker se adentró en la corona del Sol, eso se ha visto ahora al repasar los datos, y en realidad es la octava vez que se acerca al Sol, y todavía quedan varias en los próximos años, porque la misión no ha terminado todavía. Y lo que se ha visto es que ahora sí, por primera vez, se ha adentrado en la corona, y esto es algo que ha permitido empezar a entender mejor el Sol, en cuanto a que ya sabemos que no es un objeto sólido como la Tierra, pero su gravedad, su campo magnético, es capaz de retener ese material producto del proceso de fusión cerca de la estrella. Y hay un punto en concreto que se llama la superficie crítica de Alfvén, donde esa distancia ya es lo suficientemente grande como para que la gravedad, los campos magnéticos sean incapaces de retener ese material, y es ahí donde se produce el viento solar. Y una forma de ver la utilidad de la sonda solar Parker es que hasta ahora no había forma de definir concretamente en qué punto, en qué región se encuentra esa superficie crítica de Alfvén alrededor del Sol, ni cómo es. Sí que se había hecho una estimación de que debía estar entre 6.950.000 kilómetros y 13.900.000 kilómetros del Sol, es decir, a entre 10 y 20 veces su radio, 10-20 radios solares, porque el radio del Sol es 695.000 kilómetros, y lo que se ha visto con la sonda solar Parker, con los datos, es que no iban muy desencaminados, porque la superficie crítica de Alfvén se encuentra aproximadamente a 18,8 radios solares, es decir, a unos 13 millones de kilómetros. Y no solo eso, la sonda ha sido capaz también de permitir comprender mejor cómo es esa región, porque lo que se ha visto es que no es una región lisa, uniforme, sino que tiene, la NASA lo describía como valles y crestas, es muy irregular, y además seguramente lo que dicen es que la forma de esa superficie crítica de Alfvén cambiará con la actividad solar, y en función de en qué punto del ciclo solar se encuentre el Sol, tendrá una forma, tendrá otra. Lo cierto es que los investigadores cuentan cosas interesantes en esos estudios, porque explican que, por ejemplo, esas crestas y valles que se forman en la superficie crítica de Alfvén, que insisto, para quien pueda tener alguna duda, es la región alrededor del Sol a partir de la que la gravedad y los campos magnéticos son incapaces ya de evitar que el material escape, y el viento solar ya escapa desde esa región. Esas crestas y valles, decían los investigadores, se pueden relacionar con la actividad en la superficie del Sol, por ejemplo con las manchas solares, y eso les permitirá entender mejor qué impacto tiene la actividad del Sol en su atmósfera y en su corona. Y es algo que evidentemente resultará muy útil para poder conocer mejor lo que sucede en nuestra estrella y cómo afecta a su entorno, y también por extensión cómo afectará al resto del sistema solar. Pero además, no solo eso. En esa visita de la sonda solar Parker en abril de 2021, no solo llegó a la superficie crítica de Alfvén, a unos, insisto, 18,8 radios solares, sino que se adentró todavía más, llegó a unos 15 radios solares, lejos todavía de la superficie, pero suficiente para adentrarse en algo que se llama en inglés pseudo-streamer, y que en castellano quizás podemos traducir como pseudo-serpentina, porque es algo que en cierto modo se puede comparar con una serpentina,
en cuanto a que es una estructura muy fina, muy alargada, que se puede ver, por ejemplo, en imágenes del Sol durante un eclipse solar desde la Tierra. Se pueden ver regiones del Sol que son alargadísimas y muy finas, que se extienden a mucha distancia de la estrella. Eso es un pseudo-streamer, una pseudo-serpentina. Y resulta que la sonda solar Parker atravesó una de estas pseudo-serpentinas en su visita y también han recogido datos sobre cómo son las condiciones en esa región. Y aquí lo curioso es que lo que cuentan es que en cierto modo se puede comparar a una tormenta, a un huracán, por ejemplo, y pasar por el ojo del huracán. No en cuanto a que sea como un huracán, sino a que esa pseudo-serpentina se parecería a lo que sucede en el ojo de un huracán. En el ojo de un huracán tenemos una calma prácticamente absoluta, el viento es muy leve, no hay nada de esas condiciones infernales que podemos encontrar alrededor del ojo del huracán, y lo que cuentan los investigadores es que lo que vio la sonda solar Parker fue algo parecido al atravesar esa pseudo-serpentina. Unas condiciones muy tranquilas, muchas menos partículas que en su entorno, y por tanto lo comparan con el ojo de una tormenta. Y esto es lo que cuentan de esta primera visita a la corona. Va a haber más visitas y la sonda solar Parker se va a acercar todavía más a la fotosfera. Son pasos muy rápidos porque la sonda es capaz de aguantar apenas unas pocas horas en las condiciones del Sol, son condiciones infernales y por tanto hay que aprovechar cada visita, pero es verdad que en los próximos años se van a producir más visitas de la sonda solar Parker al Sol y van a ser aún más profundas, o sea que se va a poder recoger todavía mucha más información. La sonda solar Parker también está estudiando el Sol cuando no está cerca de la estrella. Cuando está lejos, lo que hace, por ejemplo, es permitir el estudio de algo que se conoce como switchback, que es una especie de zona zigzagueante en el viento solar. Este concepto artístico muestra esos switchbacks que se quiere entender cuál es su origen, cuál es su relación con la actividad solar, y lo que se ha visto es que coinciden con zonas del viento solar donde hay una mayor concentración de helio. Y además se ha trazado su origen a la superficie del Sol, a la fotosfera, con unas regiones, pequeñas regiones en la superficie del Sol que se llaman supergránulos, que coinciden en forma con estos lugares del viento solar donde se produce esa estructura zigzagueante. Y lo que se dice es que estos supergránulos son pasillos magnéticos que permitirían que el viento solar, las partículas del viento solar sean aceleradas, es decir, de ahí procederían las partículas más rápidas del viento solar. Es algo que resulta muy interesante porque hay teorías que ya planteaban su origen, porque hay que pensar que los switchbacks son algo que se conoce desde la década de los 90, desde la misión Ulises, llevada a cabo por la Agencia Espacial Europea y la NASA, conjuntamente, que estuvo estudiando los polos del Sol y que permitió detectarlos por primera vez. Además, es que en aquel momento lo que se creía era que los switchbacks estarían confinados a la región del Sol, al entorno del Sol, y sin embargo con la sonda solar Parker en 2019 lo que se vio es que no, es que están presentes en el viento solar y por tanto no son exclusivos del entorno del Sol, sino que son comunes en el sistema solar. Esto sirve para ver la importancia y la utilidad de la sonda solar Parker, no solo porque puede estudiar la corona, se puede adentrar en la corona, sino porque gracias a la observación, por ejemplo, de los switchbacks, es que se está hablando de cuál podría ser el origen del viento solar, esos supergránulos. Y eso es algo muy importante que se lleva buscando desde hace mucho tiempo, poder entender cuál es el origen del viento solar, por ejemplo. Y no solo eso, se va a acercar todavía más en los próximos años al Sol, la sonda solar Parker. Se va a quedar a poco más de 6 millones de kilómetros de la estrella. Y por tanto hay mucha información que conseguir en los próximos sobrevuelos del Sol. Hay muchos datos que están esperando ser descubiertos. Y se va a seguir profundizando. De hecho, los investigadores lo que quieren es poder entender todavía mejor los switchbacks y su naturaleza, porque entienden que eso es lo que les va a ayudar a comprender mejor de verdad qué es lo que sucede en el Sol y de dónde viene el viento solar. Pero no solo eso, también se ha hablado de otro aspecto de los switchbacks que es importante, y es que lo que se ha visto es que se encuentran en los supergránulos, o que están relacionados con los supergránulos, pero no cómo se forman. Y hay dos grandes variantes, dos grandes opiniones en este sentido. Una es que podrían deberse a la recombinación magnética, que es algo que sucede, una especie de explosión muy violenta que tiene lugar cuando dos pasillos magnéticos se conectan en la superficie del Sol. Y el otro fenómeno que se plantea son
ondas de plasma que recorrerían la región de una manera parecida a como lo hacen las olas del océano. Es decir, son dos fenómenos diferentes para plantear de dónde podrían venir estos switchbacks, qué es lo que podría provocar su formación. Y es solo una de las preguntas que la sonda Solar Parker va a tener que contestar en el futuro, o que se espera que permita contestar más bien. Y esto lo que quiere decir es que tenemos todavía mucha sonda Solar Parker por delante. Ya os digo, todavía quedan más aproximaciones al Sol, cada vez va a ser aún más cercana al Sol. Esto también quiere decir que ya podéis ir mentalizándoos de que sí, constantemente vamos a ver una noticia que diga la sonda Solar Parker se convierte en la sonda que más se ha acercado al Sol, porque en cada aproximación va a ir todavía más cerca, y es algo que va a llegar un momento en el que va a ser repetitivo, si no lo es ya, pero que simplemente tiene que ver con el hecho de que es que la propia sonda está batiendo su récord en cada visita, hasta que, insisto, termine a algo más de 6 millones de kilómetros en su distancia mínima, que se producirá en 2025. Así que hasta ese momento todavía queda mucha ciencia por delante con la sonda Solar Parker, y esta es solo una muestra de los hallazgos que va a poder permitir conseguir en torno al Sol y así poder entender mejor la actividad solar. Así que ahora ya sabéis por qué se está hablando de la sonda Solar Parker en estas semanas, por qué se va a seguir hablando de la sonda. De hecho, hay que decir que la próxima visita al Sol va a ser a finales de febrero de 2022, y al margen de eso hay que decir que este vídeo y los dos siguientes van a ser vídeos que he grabado de antemano, porque ahora en Navidades estoy visitando a mi familia y no tengo la oportunidad de grabar los vídeos con los medios habituales, así que era preferible grabarlos de antemano, como hago siempre que llegan estas fechas, pero que aún así vais a tener también vídeos cortos. Eso sí que los voy a ir grabando en donde esté en cada momento, porque son vídeos de 1 minuto y son muy sencillos de grabar con el móvil, y que además tenéis podcast cada semana, los sábados a las 6, como siempre, también están grabados de antemano, evidentemente, no me quedaba otra, y que también haré directo en Twitch los martes y jueves, seguramente, durante estas semanas, hasta que termine la semana de Reyes. Creo que termina el lunes 10 de enero, es cuando ya volveré al funcionamiento normal, a la rutina habitual del canal, y por tanto esto os lo cuento simplemente para que sepáis que en cuanto al canal no va a haber ningún cambio, porque voy a seguir publicando el contenido habitual, un vídeo cada domingo y los vídeos cortos también, pero simplemente aprovecho para esperar que estéis pasando una feliz Navidad, desearos que sea así, y que muchas gracias por haber elegido el vídeo para pasar este ratito. Espero que haya sido interesante, que os haya servido para conocer mejor la sonda Solar Parker. Ya sabéis lo que digo siempre, los recordatorios habituales ya están colocados en el vídeo, así que no me queda mucho más que añadir, salvo daros las gracias por estar ahí semana a semana, por participar en la comunidad, por dejar vuestros comentarios en cada vídeo. Espero que el vídeo os haya gustado, y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.